cada etapa del embarazo. Nuestro tema hoy con esta hermosura de invitada, esta belleza de doctora, que es Natalia Echeverry, médica, ginecóloga y obstetra. Le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos aquí en el Muchas programa. gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de poder compartir aquí un ratico con ustedes. Qué suerte tienen los bebés de que la primera cara que vean en el mundo sea la tuya. Ay, Una cara tan tan bonita y hermosa, tan muchas grata. gracias. Gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, más o menos al cuánto tiempo de gestación uno se da cuenta de que está embarazada. Empecemos por el principio. Por el principio. Bueno, eso va a depender mucho de cada mujer, porque hay unas que dan un relojito y se dan cuenta, o sea, al día 1 después de la última menstruación. Realmente lo que nosotros tomamos como para primero hacer esa primera ecografía es la hormona del embarazo que se llama la beta-HCG. Dependiendo del nivel de esa hormona, entonces nosotros sabemos si al hacer la ecografía ya vamos a ver un saco con un embrión, con ciertas estructuras que a partir de eso podemos tomar la edad gestacional. ¿Cuándo es más o menos? Entre la semana 7 y la 8, que de la fecha de la última menstruación. Porque muchas pues les da la prueba de embarazo positivo y ahí mismo dicen, yo quiero hacerme ya la ecografía, y uno es como, no, venga, paciencia, hay que esperar, hay que mirar cómo están esos resultados para poder saber. A mí me pasó con Vicente. Día 1. O sea, me di cuenta, pero pues no sabía cuánto ya. Yo sí, la verdad, he sido muy loca. Muy irregular. Muy irregular. Y cuando me di cuenta en embarazo, pues no sabía cuánto tenía. Y cuando fui, el médico me dijo, no, esperemos, bien la otra semana, esperemos un poquito porque no se alcanza a ver bien. Y era mi esposo como que, y entonces, si hay, no hay. Que uno esperar una semana, si había o no había, es angustiante, Es sobre una todo cuando es angustia. deseado. Sí. Aunque mencionabas que es muy individual, depende de cada mujer, los primeros síntomas sí suelen aparecer a partir de qué momento y cuáles son esos primeros uno sale que es síntomas positivo. empiezan a Sí. aparecer. No, literal, lo que tú dices, ven la prueba positiva y ya, les da de todo. O sea, ya lleva 2 meses en embarazo y nunca no sintió sabía, nada. ajá, Y hasta que ahí ven la- sí, y ahí sí. hasta que realmente pues los síntomas pueden aparecer desde que la beta es positiva, ¿cierto? Porque empieza a hacer estos cambios en el cuerpo de la mujer, pero también es muy importante que no a todas les da. Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, yo me acuerdo, yo no tuve síntomas, nunca mareos ni nada, pero y eso no significa que las cosas no estén bien. No, Porque antes es las preocupaciones espectacular. de uno cuando uno está esperando un bebé es siempre estar pendiente de qué es lo que debería pasar. Y si no me pasa, mi primer pensamiento es fatalista. Eso es que Horrible. algo no va bien conmigo, ¿cierto? Horrible, y yo siempre le digo a mis pacientes como que nada, un embarazo no es igual a enfermedad y por eso que no les dé nada es maravilloso, pero obviamente como que las primeras semanas son esa incertidumbre que tú días y no sienten nada, entonces es como que uno, es como confiar, o sea, sí, estoy en embarazo y ya, pues después del segundo trimestre que ya el bebé se empieza a mover, ya a las mamás como que se les va el nivel de estrés. Iba a preguntar eso, ¿cuándo debemos de sentir al bebé? Sobre todo cuando, no, yo digo que es para los dos, tanto en el primero como en el segundo, porque son embarazos, aunque sea la Totalmente misma mamá, diferentes. los embarazos son muy diferentes, pero hay una angustia constante en la mamá de, ya lo empezaste a sentir, ya se te movió, y dice, "Ay, yo no siento nada, yo, ¿en qué momento uno, porque como que se mueva es sinónimo de que está vivo? Exacto. Sí, porque ya es como que las mamás dicen, listo, se está moviendo, lo tengo ahí y está perfecto. También es muy variable, pero va a depender mucho, digamos, mujeres muy delgadas lo pueden sentir mucho más rápido, ¿cierto? A partir de qué semana de la 18. Pero como que ya nosotros decimos, los movimientos fetales son importantes después de la semana 20. Porque no ¿cierto? hacemos una cosa, porque no separamos por trimestres. Sí, Como empecemos. que de cierto. 0 a 3 ¿Les meses de parece? embarazo, cambios de Yo- la mamá y Demasiado desarrollo soy del bebé. corrigida, necesito el No, pero me orden, parece perfecto entonces- para no irnos a Para la irnos loca. por otro lado. Ajá. De los 0 a los 3 meses, ¿qué debe pasar en esa etapa? Bueno, realmente es como una etapa en la que hay muchos cambios, pero sobre todo como hormonales, y entonces pueden aparecer esos síntomas que estábamos mencionando ahora, ¿cierto? Que son como las náuseas, el ardor en la boca del estómago, pues que es como esa epigastralgia. Hay pacientes que tienen mucho sueño, hay otras que están súper activas, hay pacientes que les da por comerse lo que vean, hay otras que no les provoca nada. Entonces básicamente son como esos cambios iniciales. Y pues en el cuerpo nada, se empieza a formar como toda la parte del desarrollo embrionario.
Porque muchas me dicen, Nati, entonces, ¿cuándo me va a salir la barriga? O mira, yo ya estoy así, pues como si tuviera 5 meses de embarazo. Y no, pues el primer trimestre va pues, desde la semana 1 a la semana 13 más 6 días, ¿cierto? Sí. Pues que nosotros como que contamos los trimestres y el embarazo por semanas, que a veces también como que se enredan un poquito con eso, pero pues realmente va a la semana 13 más 6. Aquí hay algo que es importante y es, una cosa es lo que siente mamá y otra cosa es lo que está pasando dentro de mamá. En ese primer trimestre, ¿cómo es el desarrollo de ese bebé y del feto? Pues realmente, o sea, digamos que se empieza a formar lo que es el saco gestacional, que es lo que va a ser, yo les digo pues a mis pacientes como que la casita del bebé, la vesícula vitelina, que es lo que le da la comidita al bebé, que va a ser posteriormente el cordón umbilical y se desarrolla el embrión. Entonces, Es muy importante esos primeros 3 meses. sí, porque digamos que ahí es como que sí puede, o sea, como Son que... todos los agentes protectores del Exacto, bebé. y como que si yo digo, Nati, ¿me puedo tinturar? No. Nati, ¿puedo hacer ciertas cosas? No, porque es donde se está dando la embriogénesis y donde se pueden producir esos efectos teratogénicos, es decir, que sí le hagan daño al bebé. Entonces como que es la etapa más importante, que es la deformación. Siempre les explico que los embriones se forman como unas plaquitas, ¿cierto? Y nosotros nos vamos cerrando. Y ese cierre es el que nos da todo el tema de la línea media. Entonces es muy importante, pues, para eso nos mandan ácido fólico y como las vitaminas, para que el cierre se dé adecuadamente y evitar trastornos como paladar hendido, labio leporino o mielomeningoceles, que son alteraciones en la columna. Entonces, básicamente es formación, es embriogénesis, o sea, es como El todo. mayor es cuidado todo. en esos 3 primeros meses, definitivamente. Si bien Exacto. todo el embarazo es de cuidado, obviamente, pues, pero Para que esos llegue un 3 feliz son término. más. Más la naturaleza es tan sabia que por eso ahí se presentan más los mareos, los vómitos, las náuseas y de todo. Y por ende se van en muchos casos las ganitas de lo que sabemos. Pero eso luego se alborota de los 3 a los 6. Sí, luego hablamos de eso. Aquí veíamos ya también una gráfica que va ilustrando el crecimiento, digamos, promedio del vientre. Y aquí esto verdaderamente es un Ay, milagro muy, muy qué- bello. Hablamos de las 2 siguientes etapas, de los 2 siguientes trimestres. Luego de esta pausa, doctor, usted se queda con nosotros un rato más, Claro ¿cierto? que sí. ¿Podemos adelantar su Instagram? Sí, me encuentran como 9K, me olvidó, arroba 9K.moder. Ahí está. Sí, esa soy yo. Ahí está. Esa soy yo. Aquí seguimos No, chismoseando con la doctora Natalia Echeverry, médica, Buenísimo. ginecóloga, obstetra. Y acuérdense que estamos hablando del embarazo y las distintas etapas. Ya revisamos el primer trimestre. Ahora vámonos con el segundo trimestre. El segundo trimestre, yo creo que es como el mejor del trimestre. ¿La qué? En la gloria En la gloria del embarazo, Sí. exacto. Pues porque primero sienten el bebé, entonces la ansiedad pues, de qué está pasando se baja mucho. Se les quitan los síntomas a los pacientes que pronto tuvieron náuseas, vómito, pues como todos esos síntomas gastrointestinales. A la gran mayoría, pues no falta la que persiste con eso todo el embarazo, pero la gran mayoría se les quita. Vuelve la energía, entonces ahí es como donde las mamás aprovechan para todo, para las fiestas. Y lo otro es que pues la pancita no pesa tanto, ¿cierto? O sea, entonces están más libres. Y ahí es donde empieza pues ya el bebé a crecer, pues como Como a formarse, a tomar esa forma. Exacto. Ahí es donde esa ecografía es tan bonita porque uno dice, ya estoy viendo un bebé. Sí, digamos que la primera ecografía en donde uno ve la figurita, como que la que Muy siempre nos emocionante. muestran, es la ecografía de tamizaje, que es la que se hace entre la semana 11 a la 13 más 6, que es como la más importante de todo el embarazo, porque además ahí nos pueden mirar, detectar ciertos marcadores que nos indican algún tipo de enfermedad cromosómica, como un síndrome de Down, una trisomía 13, 18, y también nos dicen en algunas ocasiones el sexo del bebé, que es como Ay, El lo momento que que todos están esperando. Ajá. Entonces, en muchas ocasiones se logra ver pues tempranamente. Hoy en día, digamos que
pues ya uno no tendría que esperar tanto porque hay pruebas genéticas que se hacen en la sangre de la mamá y se puede hacer a partir de la semana 10 de embarazo. Ujú. Y ya detectar sexo. Pero eso no DNA. lo cubre ni el POS, Ah, no. eso es algo, eso es un cargo extra Sí. que si tienen posibilidad se lo podrían hacer. Exacto, eso es pues como que ya si uno dice yo quiero saber y pues obviamente quiero costear lo que vale, pues ahí existe pues como esa posibilidad. Pero en definitiva como que el sexo del bebé pues ya lo podemos ver más o menos en la semana 18 que ya están formados los genitales como tal. Bueno, Pero vamos a hablemos hacer del siguiente trimestre, porque aquí ya vimos qué pasa con la mamá y qué pasa con el bebé. Ya, es como ese paréntesis de descanso. Pero llegan esos 3 meses finales del embarazo y ahí sí, la pancita No, y empieza los a cambios son pesar. muy fuertes. Exacto, ya es el cansancio, ya es el susto. Ay, se me va a adelantar porque con la ansiedad toda nos da ese Braxton Hill, pero mejor dicho, Ay, sí. a su máxima expresión. Entonces, ¿cuáles son esos cambios, tanto en la mamá como en el bebé, en esos 3 últimos meses? Bueno, pues lo que tú dices, entonces digamos que ya ahí el bebé empieza a ganar peso, ¿cierto? Después de la semana 30, 32 más o menos, empieza a aumentar en 350, 200 gramos por semana, entonces ya sí empieza a haber un peso importante. Muchas pacientes pueden empezar a presentar dolores en la espalda, porque adoptan como una posición como de patico, ¿cierto? Uno las ve como caminando así, pero es porque se produce una hiperlordosis, que es como acá, así más derechas, pero la columna abajo así más... Como una compensación por el Exacto, peso. por el peso, entonces pueden presentar más dolores pues como en la espalda. También a muchos pacientes les puede dar pubalgia, que es como el dolor aquí abajo en el pubis, y que a veces puede ser muy insoportable. Los calambres nocturnos. Ah, no, ya no empieza uno a aguantar una carcajada. Ni para voltear, ni para dormir. Ay, la entrada al baño, No sí, es llega, que... a donde llegue, primero busque el baño para ubicarse lo más cerca Literal, posible. sí. Eso se da obviamente porque el útero es vecinito de la vejiga y claro, empieza el útero a crecer y la vejiga a comprimirse. Entonces no pueden ver baño porque inmediatamente Voy para allá. o sea, tienen que estar allá. En ese último trimestre se voltea el bebé, asume la posición ya que va a estar o que se espera durante el parto, porque no en todos los casos ocurre. Sí, pues digamos que en el segundo trimestre sí, los bebés son como nadando porque tienen mucho espacio. Y ya a final del embarazo, pues más o menos después de la semana 30, ellos sí empiezan a adoptar como la posición. No falta el que se voltea, no falta el que a última hora está sentado y se volteó de cabezas, pero más o menos uno entre la semana 34 y 35 ya uno sabe, dice, este se quedó de cabeza o se quedó sentado, ¿cierto? Pero además esos movimientos, uno ver cómo pasa el codo, el piecito, no me digan que esa no es una de las... Hay unas dolorosas cuando les da como por Ay, que encajarse se por quedan acá. en la costilla. Porque además es en la noche que les da por encajarse en la costilla, pero ese movimiento de que o el papá les hable o la mamá les hable, sí. esa como a responder a esos estímulos externos, yo creo que es una de las experiencias más hermosas que da precisamente en ese último trimestre. Sí, claro, porque ya, digamos, el bebé tiene la fuerza para poder que sus movimientos se vean pues como a través de la piel, entonces sí, es demasiado lindo. Ahora, en cuanto al término del embarazo, idealmente, ¿desde qué semana a qué semana es la que deben hacer el bebé, digamos, por parto natural? O si se determina durante el embarazo, bueno, va a ser cesárea, ¿cuál sería la época o la semana específica? Súper, digamos que un bebé está a término desde la semana 37, ¿cierto? De la 37 hasta la 40. Nosotros que empezamos a hacer con esos bebés, hacerles monitoreos, pues a hacerles pruebas de bienestar fetal para uno saber que el bebé va bien. ¿Quién determina el trabajo de parto? El feto empieza a mandar unas señales de neurotransmisores, esos son señales pues como que el cerebro dice, listo, yo ya estoy listo para nacer, ¿cierto? Y a raíz de eso es que se empieza a producir las contracciones y pues como lo que normalmente todos sabemos. Hay bebés que son muy amañados, ¿cierto? Que se van hasta la semana 40. Dios mío. Nosotros por guías, pues como nosotros llevamos por unas guías, uno puede darle la oportunidad a un bebé que se vaya hasta la 40 más 3, 40 más 5, obviamente sabiendo que está muy bien y eso. Pero lo que tú dices, llega la ansiedad de todo mundo, que boté el tapo mucoso, que no le he botado, que yo ya siento la barriga más abajo.
Y sí, son cambios que nos dicen como que, venga, nos está dando pisticas de que el bebé ya, pues, Está listo, como que está se pidiendo está el fisco. poniendo listo, pero en definitiva son las contracciones cuando se hacen de manera regular. Es decir, que a mí me da una contracción, tiene una duración más o menos de 40 a 50 segundos, después me da otra y empieza a desencadenarse un trabajo de parto como tal. Si mi bebé va a nacer por cesárea o parto vaginal, lo que yo siempre les digo es como nosotros, o sea, como que damos por sentado que todos los partos pueden ser vaginales. Y de hecho, pues se podría decir que en el momento del trabajo de parto es donde uno se da cuenta si un bebé va a caber, si no va a caber, si hay que hacerle cesárea. Pero hay ciertos casos en los que se hace una cesárea electiva y en esos casos, pues más o menos se puede terminar un embarazo a la semana 39. Ahí sí ya se determina antes de que entre en el canal Exacto. vaginal para que haya menos sufrimiento fetal también y la mamá tampoco van a tener más dolores de los necesarios. Doctora, nuevamente el Instagram 9K. 9K.móvil. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos Muy en la chévere. tarde de hoy.